Mike Tyson entraba al ring y sus rivales ya estaban perdiendo. Los músculos importaban, la reputación importaba, las amenazas que soltaba en conferencias de prensa importaban. Pero lo que realmente los paralizaba era otra cosa. Frente a ellos se plantaba un peso pesado compacto, con la guardia pegada a la cara, la cintura en rotación constante, las piernas cargadas como resortes y una mirada que no pedía permiso para hacer daño. Eso era el Peekaboo, y funcionaba como ningún otro sistema había funcionado en la división de los pesos pesados. Tyson entraba, destruía, y dejaba a tipos de 110 kilos tirados en la lona sin entender qué les había pasado. Una máquina táctica metida en un cuerpo que parecía diseñado exclusivamente para ejecutar ese estilo. La pregunta obvia es por qué era tan devastador. Pero hay otra pregunta, y es mucho más inquietante. Si ese sistema funcionaba tan brutalmente bien, ¿por qué desapareció? ¿Por qué ningún peso pesado de élite ha podido repetirlo? ¿Murió el Peekaboo porque era defectuoso? ¿Porque el boxeo cambió? ¿O porque Tyson era un accidente genético y técnico que simplemente no puede copiarse? Lo que viene a continuación es la historia de una idea casi imposible. Crear un sistema para que un peso pesado bajo, compacto y explosivo pudiera destrozar a cualquier rival sin alcance, sin altura con nada más que velocidad, ángulos, movimiento de cabeza y una agresividad controlada que rayaba en lo inhumano. Al final de este video se va a entender qué era realmente el Peekaboo. ¿Por qué parecía un haber resuelto el rompecabezas del peso pesado? ¿Cómo Mike Tyson lo llevó a su máxima expresión? ¿Y por qué esa supuesta revolución no sobrevivió intacta a su propia era? La respuesta no es simple, y lo que revela sobre el boxeo y sobre los límites del cuerpo humano es más brutal de lo que parece. Para entender el Peekaboo hay que entender al hombre que lo inventó. Y para entender a ese hombre hay que entender un problema que nadie en los años 50 estaba resolviendo bien. Cus D'Amato era un entrenador de boxeo con una obsesión. Tenía peleadores con talento, con corazón, con hambre, pero que llegaban al ring con una desventaja que parecía imposible de compensar. Eran más bajos, tenían menos alcance, y en la división de los pesados eso normalmente significaba una sentencia. El boxeo convencional de los años 50 premiaba al tipo más alto, al que controlaba la distancia con el jab, al que mantenía al rival lejos y lo castigaba desde fuera. D'Amato miraba eso y veía un sistema roto, predecible, lento, dependiente de atributos físicos que no se podían fabricar. Él quería otra cosa, un sistema donde la altura no importara, donde el alcance dejara de ser el factor decisivo, donde un peleador más bajo pudiera entrar contra un gigante, esquivar todo lo que le tiraran y una vez dentro, destrozarlo con combinaciones que el rival ni siquiera viera venir. Y así, empezó a construir el Peekaboo. Su primera gran prueba fue Floyd Patterson. En 1956, Patterson se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Tenía 21 años, medía apenas 1,82 m y pesaba alrededor de 86 kilos. Era pequeño para un pesado, pero D'Amato le había metido un sistema que compensaba todo. Guardia alta, movimiento continuo de cabeza, entradas explosivas y combinaciones rápidas desde ángulos laterales. Patterson no boxeaba como los pesados de su época. Boxeaba como una sombra que aparecía, golpeaba y desaparecía antes de que el rival pudiera responder. José Torres fue otra prueba importante. Campeón mundial del peso semipesado en 1965, Torres le añadió al sistema un movimiento de tronco más fluido, más latino, más elegante, pero con la misma base. Guardia cerrada, cabeza en movimiento, explosión al entrar. Patterson y Torres demostraron que la idea funcionaba, pero les faltaba algo. Les faltaba el cuerpo, la velocidad, la potencia y la agresividad necesarias para convertir el Peekaboo en lo que D'Amato realmente soñaba. Una herramienta de destrucción absoluta en los pesos pesados. Eso iba a cambiar en 1979, cuando un chaval de 13 años, problemático, callejero, violento y con una infancia que parecía una condena anticipada, llegó a la vida de Cus D'Amato. Se llamaba Mike Tyson. Lo que D'Amato estaba a punto de construir con ese chico va a cambiar la forma en que entendés el peso pesado. Si todavía no estás suscrito, este es el momento. El Peekaboo no era una pose ni un capricho estético para que un boxeador se viera distinto en televisión. Era una máquina táctica diseñada para resolver un problema concreto. Cómo anular a un rival más alto, más largo y más cómodo a distancia. Y la solución que D'Amato había construido durante décadas era, en concepto, simple. En ejecución casi imposible. La idea era esta. Si no puedes ganar desde fuera tienes que entrar. Pero entrar contra un peso pesado con alcance es una sentencia si lo haces de frente, recto y predecible. Así que el Peekaboo convertía la entrada en un sistema de supervivencia activa.
El peleador avanzaba esquivando, cambiando ángulos, con la cabeza fuera de la línea de fuego. Y cuando llegaba al punto de impacto, ya estaba en posición de lanzar golpes desde direcciones que el rival no había entrenado para defender. Era boxeo inverso. Mientras el resto del peso pesado del planeta se construía alrededor de la idea de mantener la distancia, el Peekaboo se construía alrededor de la idea de eliminarla. Tyson no necesitaba un jab de 2 metros ni mantener al rival lejos. Necesitaba exactamente lo contrario, estar encima. Y una vez encima, el sistema se activaba como una trampa mecánica. Pero el Peekaboo también era un escudo. Eso es lo que mucha gente no entiende. La guardia alta, compacta, con los 2 guantes pegados a la cara, convertía al peleador en un blanco. Diminuto. La cabeza siempre en movimiento hacía que conectar un golpe limpio fuera como intentar clavar una aguja en una pelota que rebota. Las piernas, siempre cargadas, permitían cambiar de dirección en una fracción de segundo. Todo eso creaba una paradoja que enloquecía a los rivales. El tipo que tenían delante estaba avanzando hacia ellos, estaba en la zona de peligro, estaba cerca, y sin embargo no podían pegarle con claridad. Y cuando Mike Tyson entró en ese sistema, lo que había sido una buena idea se convirtió en algo que el boxeo no había visto jamás. Porque Tyson tenía algo que ni Patterson, ni Torres, ni ningún otro alumno de D'Amato había tenido. La combinación exacta de atributos físicos que el Peekaboo necesitaba para funcionar a su nivel más aterrador. Velocidad de manos que no correspondía a un peso pesado. Potencia de nocaut en ambas manos, desde cualquier ángulo. Un centro de gravedad naturalmente bajo. Medía apenas 1,78 m, que le daba una estabilidad de la que carecían los pesados altos. Piernas explosivas, capaces de cerrar 1 metro de distancia en un parpadeo. Un cuello grueso, fuerte que le permitía absorber el movimiento constante de cabeza sin perder equilibrio ni fuerza. Y una agresividad natural que D'Amato no tuvo que fabricar. Solo tuvo que canalizarla. Lo que D'Amato hizo con Tyson fue algo que iba más allá del entrenamiento normal. Lo adoptó legalmente, lo convirtió en su proyecto final. Le grabó el sistema en el cuerpo y en la mente, día tras día, repetición tras repetición, hasta que el Peekaboo dejó de ser una técnica que Tyson ejecutaba y se convirtió en la forma en que Tyson existía dentro de un ring. Las sesiones empezaban antes del amanecer. Horas de saco, horas de sombra. Horas de sparring con instrucciones precisas sobre el ángulo de cada entrada, la altura exacta del bob and weave, la posición de los codos al girar. D'Amato no dejaba pasar nada. 1 centímetro de min bob 120 wash. Guardia abierta era inaceptable. Un movimiento de cabeza mal cronometrado se repetía hasta que saliera limpio. El movimiento de cabeza salía solo. El ángulo de entrada era instinto. La combinación se disparaba porque el cuerpo ya sabía que era el momento. Y eso no era talento bruto. Era ingeniería humana. Lo verdaderamente brutal del Peekaboo de Tyson no era una sola cosa, era la suma. Cada pieza del sistema alimentaba a la siguiente, y el resultado era un tipo de presión que la mayoría de sus rivales simplemente no podían procesar a tiempo. La postura defensiva era la primera capa. Tyson no se paraba como un peso pesado convencional, con la mano adelantada extendida y el cuerpo relativamente erguido. Se plantaba con los 2 guantes arriba, pegados a las mejillas, los codos cerrados protegiendo el torso, el mentón escondido detrás de los hombros. La imagen era compacta, cerrada, casi blindada. Un rival que miraba eso desde el otro lado del ring veía muy poco hueco donde meter un golpe limpio. El recto iba a chocar contra los guantes. El gancho lateral iba a rebotar en los codos o en los antebrazos. Y la cabeza, el blanco principal, nunca estaba quieta. Esa era la segunda capa. El movimiento constante de cabeza. Tyson no la movía por adorno. Hacía bob and weave de forma compulsiva, rítmica, casi hipnótica. Bajaba, subía, giraba. Se inclinaba a un lado, al otro, y cada uno de esos movimientos lo sacaba de la línea de tiro del rival. La consecuencia práctica era demoledora. Un oponente lanzaba un jab y Tyson ya no estaba ahí. Lanzaba un recto y la cabeza se había ido hacia la izquierda. Intentaba un gancho y Tyson se había agachado justo por debajo. Era defensa, sí, pero del tipo que deja al rival tirando al vacío, perdiendo equilibrio, gastando energía en golpes que no tocan nada. Y mientras el rival fallaba, Tyson ya estaba entrando. La tercera capa era el footwork, y aquí es donde el Peekaboo dejaba de parecer un estilo defensivo y empezaba a parecer una trampa mortal. Tyson se movía de forma distinta a cualquier peso pesado convencional. Nada de rebotar sobre las puntas de los pies, nada de circular alrededor del rival en un patrón predecible. Usaba lo que D'Amato llamaba shifting, una transferencia de peso sutil pero explosiva entre una pierna y la otra que le permitía lanzar ganchos devastadores desde cualquier posición, sin necesidad de plantar los pies de forma ortodoxa antes de golpear.
Eso significaba que Tyson podía cambiar de ángulo y soltar un gancho de izquierda al hígado estando en una posición en la que la mayoría de boxeadores no tendrían potencia. O podía transferir el peso hacia la derecha y subir un uppercut al mentón desde un ángulo que el rival no había visto venir. Los ángulos eran la cuarta capa, y quizá la más difícil de defender, porque Tyson no golpeaba de frente. Mientras avanzaba con el bob and weave, mientras esquivaba el jab del rival, mientras se deslizaba hacia un costado, iba creando ángulos de golpeo que la mayoría de los pesos pesados jamás habían enfrentado en entrenamiento. Su combinación más icónica, gancho de derecha al cuerpo seguido de uppercut de derecha a la cabeza, lanzado desde un ángulo lateral, era casi indefendible. El rival preparaba la defensa para un lado y el golpe llegaba por otro. Se cubría arriba y el impacto venía de abajo. Calculaba que Tyson estaba lejos y de repente lo tenía pegado al pecho, lanzando bombas a quemarropa. Y la quinta capa, la que unía todo el sistema, era la entrada explosiva. Tyson no caminaba hacia sus rivales ni los perseguía con pasos largos y previsibles. En un instante estaba a distancia media, esquivando un jab, y al siguiente estaba dentro, con las piernas cargadas, la cintura lista para rotar y los puños a punto de salir. Esa explosión de velocidad, esa capacidad de pasar de la defensa al ataque en una fracción de segundo, era lo que convertía el Peekaboo en algo terrorífico. Le quitaba al rival tiempo, espacio y capacidad de reacción de un solo golpe. Mientras otros pesos pesados medían la distancia, calculaban el jab, buscaban el momento perfecto para lanzar el recto de derecha, Tyson invadía el espacio del rival como si derribara una puerta a patadas. Y cuando llegaba, no lanzaba un golpe. Lanzaba 4, 5, 6. Desde abajo, desde los lados, al cuerpo, a la cabeza, sin pausa, sin descanso, sin darle al otro ni un segundo para respirar. Eso ya era devastador. Pero el daño real venía de otro lugar, porque lo más salvaje del Peekaboo de Tyson no estaba en los golpes, estaba en lo que pasaba en la cabeza de sus rivales antes de que esos golpes llegaran. Cus D'Amato repetía algo que marcó toda su filosofía. El combate es un 75% psicológico. Lo decía como fundamento de entrenamiento, no como frase motivacional. Y diseñó el Peekaboo con eso en mente. El sistema estaba pensado para atacar el cuerpo del rival, sí. Pero antes de eso, estaba pensado para atacar su voluntad. La imagen de Tyson avanzando era por sí sola un arma. Un tipo de 1,78 m, con un cuello que parecía un tronco, hombros anchos, guardia alta, cabeza moviéndose sin parar, ojos fijos en el rival, caminando hacia adelante sin detenerse. Cero duda, cero vacilación, solo intención pura. Y eso generaba algo que muchos rivales confesaron después: miedo. Miedo concreto. El tipo de miedo que te dice que cada segundo que pasa ese hombre va a mirar a estar más cerca, que el jab no lo van a frenar, que retroceder no va a servir y que cuando entre, porque va a entrar, va a doler. Tyson no usaba bata cuando caminaba al ring. Pantalón negro, sin calcetines, sin adornos. Todo en él comunicaba una sola cosa: esto no es un espectáculo, esto es una ejecución. Y los rivales lo sentían antes de que sonara la campana. Hay peleas de Tyson donde el lenguaje corporal del rival lo dice todo antes del primer asalto. Pies inquietos, miradas hacia el suelo, movimientos nerviosos con las manos. Esos tipos no estaban preparados para pelear, estaban preparados para sobrevivir. Y cuando un peleador entra con mentalidad de supervivencia, ya perdió. Michael Spinks es el ejemplo perfecto. Campeón lineal del peso pesado, invicto en 31 peleas, con pegada seria y experiencia contra los mejores. Duró 91 segundos. 91 segundos contra Tyson en junio de 1988. Y los expertos que vieron esa pelea coinciden en algo. Spinks estaba derrotado antes de que el primer golpe aterrizara. Su postura era rígida, sus piernas no respondían, su jab salía sin convicción. Tyson lo leyó al instante. Entró, lanzó un derechazo al cuerpo que dobló a Spinks por la mitad y terminó la pelea con una derecha corta que lo dejó de espaldas en la lona. Eso es lo que pasa cuando un sistema de combate incluye la destrucción psicológica como parte del plan. El Peekaboo amplificaba esa presión psicológica de una forma casi cruel, porque no le daba al rival zona de confort. Un boxeador alto con buen jab está cómodo cuando controla la distancia, pero Tyson eliminaba esa distancia con cada segundo que pasaba. Y cada vez que el rival lanzaba algo y fallaba, cada vez que el jab no encontraba su objetivo porque la cabeza de Tyson se había movido 3 centímetros, la frustración crecía. Y la frustración, en un ring, se convierte en errores. Y los errores contra Tyson se convertían en la lona. Ese era el ciclo completo del Peekaboo.
Avanzar, esquivar, frustrar, entrar, destruir. Una forma de descomponer mentalmente al oponente, pieza por pieza, hasta que no le quedara nada. Y en su mejor versión, entre 1985 y 1989, ese sistema era prácticamente perfecto. Tyson noqueó a 33 de sus primeros 37 rivales, muchos en el primer asalto, algunos en menos de un minuto. Entraba, ejecutaba y terminaba antes de que el otro encontrara una solución. Depredador puro. Todo apuntaba a que D'Amato, incluso desde la tumba, murió en noviembre de 1985, cuando Tyson apenas empezaba su carrera profesional. Había creado la fórmula definitiva, un sistema que convertía a un hombre más bajo y más compacto en el depredador absoluto de una división dominada históricamente por gigantes. Pero algo que exige tanto de un cuerpo y de una mente no puede durar para siempre. Y no duró. Y lo que viene ahora es donde todo se rompe. Si esto te interesa, suscríbete. Aquí no se cuenta boxeo para pasar el rato. Lo primero que hay que entender es que el Picaboo no desapareció de golpe. Se fue apagando, se fue diluyendo. Y la primera señal no fue una derrota, fue una ausencia. Cus D'Amato murió el 10 de noviembre de 1985. Tyson tenía 19 años. Apenas había empezado como profesional. Y aunque Kevin Rooney, discípulo directo de D'Amato, continuó el trabajo durante los primeros años, la verdad es que nadie podía reemplazar a Cus. Rooney era buen entrenador, pero D'Amato llevaba 3 décadas construyendo ese sistema pieza por pieza. Sabía cuando un movimiento estaba un grado fuera de lugar. Corregía detalles invisibles que la mayoría de entrenadores ni siquiera veían. Entendía que el Picaboo era físico, mental y emocional al mismo tiempo. Una forma de pensar el combate desde el primer paso hasta el último golpe. Sin D'Amato, Tyson seguía siendo un peleador extraordinario. Pero el mantenimiento del sistema, esa calibración obsesiva que el viejo hacía cada día, dejó de existir. Y al mismo tiempo, la vida fuera del ring empezó a devorar lo que había dentro. El matrimonio con Robin Givens fue un desastre público. La relación con Don King introdujo un circo de intereses que nada tenía que ver con la perfección técnica. El dinero, la fama, el entorno tóxico hicieron lo que ningún rival había logrado: alejar a Tyson de la disciplina que sostenía el sistema. Con el tiempo, los bordes se fueron redondeando. La cabeza se movía un poco menos. La guardia se abría un poco más. Las entradas perdían 1 milímetro de precisión, nada que se notara de inmediato. Pero en un sistema donde cada pieza tenía que encajar perfectamente, 1 milímetro importaba. Y entonces llegó Buster Douglas. 11 de febrero de 1990. Tokio. Lo que muchos recuerdan como la mayor sorpresa en la historia del boxeo pesado. Douglas, un tipo al que nadie daba ninguna posibilidad, le ganó a Tyson por nocaut en el 10º asalto. Pero la sorpresa no está solo en el resultado. Está en lo que se vio durante la pelea. Un Tyson que ya no era la misma máquina quirúrgica de 3 años antes. El movimiento de cabeza era más lento. Las entradas eran más rectas, menos anguladas. La presión seguía ahí, pero faltaba la precisión milimétrica que hacía que la presión fuera invulnerable. Douglas le metió jabs, rectos, combinaciones que el Tyson de 1987 habría esquivado sin pestañear. Y al final lo tumbó. Eso no fue solo una derrota. Fue la primera grieta real en el sistema. La prueba de que sin el mantenimiento obsesivo, sin la disciplina total que D'Amato le exigía, el Picaboo empezaba a tener huecos. Y los rivales podían encontrarlos. Después vino la condena por violación en 1992. 3 años en prisión. 3 años fuera del boxeo en lo que debería haber sido la cumbre de su carrera. Cuando Tyson volvió en 1995, la potencia y el miedo que generaba seguían ahí. Pero el sistema que lo había hecho parecer invencible ya no estaba intacto. La versión de Tyson que volvió era más un pegador agresivo con restos del Picaboo que el ejecutor perfecto que había sido. Las piernas ya no explotaban igual. La cintura ya no rotaba con la misma fluidez. La cabeza se movía, sí, pero no con la frecuencia ni la precisión de antes. Holyfield lo demostró 2 veces. En noviembre de 1996, Evander Holyfield lo derrotó por nocaut técnico en el 11º asalto. Holyfield hizo algo que pocos habían logrado antes: mantener su posición, no retroceder ante la presión y castigar a Tyson cada vez que la guardia se abría 1 centímetro de más. Usó la cabeza, los agarres y una agresividad propia que Tyson no esperaba. Fue la primera vez que alguien lo intimidó de vuelta, y el efecto fue visible. Tyson no podía encontrar los ángulos, las entradas se volvían torpes, la distancia nunca era la correcta. La revancha en 1997 terminó en descalificación por el mordisco en la oreja. Pero antes de eso, Holyfield volvía a 1900 dominar con la misma receta.
Y Lennox Lewis, en junio de 2002, escribió el epílogo. Lewis medía 1,96 m, pesaba 110 kilos y tenía uno de los jabs más precisos del boxeo moderno. Contra él, Tyson habría necesitado la versión perfecta del peekaboo. Entradas quirúrgicas, timing milimétrico, movimiento de cabeza impecable. Lo que llevó al ring fue otra cosa. Lewis lo controló con el jab desde el primer asalto, lo mantuvo a distancia, lo castigó cada vez que intentó entrar y lo noqueó en el octavo. Era un hombre controlando a otro. El sistema original ya no existía. Y aquí viene la revelación que reinterpreta todo. El peekaboo no desapareció porque fuera un mal estilo ni porque el boxeo lo superara tácticamente. Desapareció porque exigía demasiado. Un nivel de acondicionamiento físico que la mayoría de los pesos pesados no pueden ni quieren sostener. Hacer bob and weave es una cosa. Hacerlo durante 12 asaltos manteniendo el ritmo, la postura y la presión es otra completamente distinta. Las piernas tenían que estar frescas todo el combate porque la explosividad de las entradas dependía de ellas. La cintura tenía que rotar con la misma velocidad en el primer asalto y en el 10º. El cuello tenía que aguantar el movimiento constante de cabeza sin agotarse. Y el cardio tenía que ser de otro planeta. Porque un peleador agachado, en movimiento perpetuo y presionando hacia adelante, consume una cantidad de energía que un estilo erguido y convencional jamás exige. Y eso no era todo. El peekaboo también exigía una velocidad de reflejos y una coordinación que no se podían enseñar del todo. Se podían entrenar, sí, se podían mejorar, pero había un umbral mínimo que venía de fábrica. Y Tyson lo tenía. La mayoría no. Si llegaste hasta acá ya entendés de qué va este canal. Dale a suscribirse. El otro problema era quién enseñaba el sistema después. Teddy Atlas, que había trabajado con D'Amato, se separó de Tyson antes de que éste llegara a profesional. Kevin Rooney fue despedido en 1988. Después de eso, Tyson pasó por varios entrenadores, Richie Giachetti, Jay Bright, Freddie Roach, que eran buenos profesionales, pero ninguno había vivido el peekaboo desde dentro como lo vivió su creador. Eso significaba que incluso si aparecía un joven peso pesado con los atributos físicos necesarios, cosa ya de por sí extremadamente rara, no iban a encontrar fácilmente a alguien capaz de enseñarle el paquete completo. La guardia alta se puede aprender. El bob and weave se puede entrenar, el shifting se puede practicar, pero integrar todo eso en un sistema fluido que funcione bajo presión contra peleadores de clase mundial era otra dimensión, y esa dimensión se volvió casi inaccesible. El boxeo moderno también empujó en la dirección contraria. La división de los pesos pesados fue evolucionando hacia peleadores cada vez más altos, más largos, más cómodos, controlando la distancia con el jab. La escuela de Europa del Este trajo gigantes técnicos. Vitali y Vladimir Klitschko son el ejemplo más claro, que dominaron la división durante más de una década con un estilo opuesto al peekaboo. Erguidos, con jab largo, control de distancia implacable, recto de derecha potente y muy pocas oportunidades para que un rival más bajo se metiera por dentro. El promedio de altura en los pesos pesados élite subió, los brazos se alargaron, la zona de peligro se extendió. Contra ese tipo de boxeador, el peekaboo necesitaba funcionar a la perfección. Un solo error de timing en la entrada significaba recibir un recto de un tipo de 2 metros que pesaba 110 kilos. El margen era mínimo, y la mayoría de los peleadores que lo intentaron terminaron comiendo jabs durante 12 asaltos. El coste total era casi absurdo. El peekaboo pedía cardio de otro planeta, piernas de velocista, cuello de luchador, reflejos de peso pluma, años de entrenamiento especializado bajo el coach correcto. Y encima una agresividad controlada que rozaba la contradicción. Presionar sin pausa, pero sin perder la forma ni lanzar golpes salvajes. La línea entre agresión productiva y caos era delgadísima. Tyson, en su mejor versión, caminaba por esa línea como si hubiera nacido sobre ella. Eso es lo que la mayoría no ve cuando miran las peleas de Tyson. Ven poder, ven velocidad, y se quedan ahí. Pero lo que están viendo es a un tipo ejecutando en tiempo real uno de los sistemas tácticos más complejos que el boxeo ha producido, haciéndolo parecer instinto puro. Y esa apariencia de naturalidad es precisamente lo que oculta la cantidad insana de trabajo, repetición, corrección y disciplina que había detrás. Pero cuando las circunstancias cambiaron, la muerte del entrenador, el caos personal, la prisión, la pérdida de forma, la edad, el sistema se fue desmoronando. Tyson seguía siendo peligroso, pero el peekaboo necesitaba todas sus piezas al 100%, y sin ellas lo que quedaba era un peleador con poder y con nombre, pero sin la obra maestra que lo había hecho parecer invencible. La derrota con Douglas fue la primera señal. Las derrotas con Holyfield fueron la confirmación. La pelea con Lewis fue el epílogo. Cada una mostró un hueco más en la armadura, y cada una dejó la misma sensación.
Lo que se había roto no era un boxeador, era un sistema. Ahora bien, decir que el Peekaboo desapareció del todo sería injusto. Y sería falso. Porque partes del sistema sobrevivieron. Pedazos del legado de D'Amato se filtraron en otros peleadores, otros entrenadores, otros gimnasios. Dwight Muhammad Qawi, un peso crucero compacto y explosivo, usó elementos de guardia alta y presión constante que recuerdan al espíritu del Peekaboo. David Tua, el neozelandés de manos pesadas, adoptó aspectos de la guardia cerrada y el movimiento de cabeza para compensar su falta de altura en los pesos. Wayne Mullins, pesados. Timothy Bradley, en pesos welter, usó versiones modificadas del sistema, combinando la guardia alta con más movimiento lateral. Incluso Canelo Álvarez, sin ser un peleador de Peekaboo, domina el shifting, esa transferencia de peso que permite lanzar ganchos potentes desde cualquier posición, que tiene raíces directas en las enseñanzas de D'Amato. En gimnasios de todo el mundo, los entrenadores todavía enseñan principios del Peekaboo a peleadores más bajos que necesitan cerrar distancia. La guardia alta tiene sentido. El bob and whip funciona. Las entradas explosivas dan resultado cuando se ejecutan bien. Los principios son sólidos. Lo que murió fue el paquete completo. La maquinaria integrada donde la guardia, el movimiento de cabeza, el shifting, los ángulos, la entrada y la presión psicológica funcionaban como un solo organismo vivo. Eso no ha vuelto a existir. El boxeo de pesos pesados fue por otro lado. Jab largo, distancia, movimiento perimetral, golpes seleccionados. Más eficiente, más conservador, más sostenible. Rara vez produce la sensación que producía ver a Tyson avanzar con guardia cerrada y ojos que prometían destrucción, pero funciona. Y a diferencia del Peekaboo, no pide que un hombre lleve su cuerpo y su mente al límite absoluto cada segundo de cada asalto. Lo que Tyson hizo entre 1985 y 1990 sigue siendo impresionante por eso. Sostuvo un estilo extremo, lo ejecutó a la perfección y lo hizo parecer fácil. Durante esos años, la división más pesada del boxeo fue su territorio privado. El Peekaboo no murió porque fuera falso, murió porque era demasiado caro, y porque dependía de una combinación de maestro, alumno y momento histórico que no se repite fácilmente. Lo que hace que esta historia sea más que boxeo es lo que revela sobre las fórmulas que cambian un deporte. Un viejo obsesivo que llevaba 30 años construyendo un sistema en silencio. Un chico roto que resultó tener exactamente el hipototipo en cuerpo. La velocidad, la furia y la capacidad de absorción para convertir ese sistema en una pesadilla real. Ni el uno sin el otro habría bastado. D'Amato sin Tyson habría sido un genio con una teoría incompleta. Tyson sin D'Amato habría sido un pegador con temperamento, pero sin la arquitectura que lo convirtió en una fuerza histórica. Juntos crearon algo que el boxeo no había visto y que no ha vuelto a ver. Un estilo que quemó tan fuerte que no podía durar. Cada vez que alguien pone las peleas de Tyson entre el 85 y el 89, la guardia alta, la cintura viva, las piernas explotando, la cabeza moviéndose como un péndulo, los golpes llegando desde ángulos que no deberían existir, el rival retrocediendo sin poder hacer nada. La pregunta es siempre la misma, y la respuesta está en todo lo que acabamos de contar. No fue el talento solo, ni el entrenamiento solo, ni el estilo solo. Fue una combinación de creador, alumno y momento que encajó una sola vez. Cuando se rompió, lo que quedó fue leyenda. Y las leyendas no se copian, se estudian. Deja en los comentarios qué peleador o qué era del boxeo querés que desarmemos con esta profundidad. Y si todavía no estás suscrito, ya sabes dónde está el botón. Nos vemos en el próximo video.